En el duro invierno de 1916, en Alemania, la Primera Guerra Mundial transformaba campos enteros en barro, silencio y tensión constante. Entre trincheras destruidas y el olor persistente a pólvora, los soldados intentaban sobrevivir a un día más de combate. Pero en aquella unidad había una presencia inusual que caminaba entre ellos. Un Rottweiler de porte imponente, entrenado para misiones militares, observaba todo en silencio, siempre al lado de un único soldado. El vínculo entre los dos no había surgido por casualidad. En medio del caos de la guerra, aquel perro había aprendido a reconocer pasos, voces e incluso pequeños cambios en el comportamiento humano. Para los demás soldados era solo un perro de apoyo, pero para aquel hombre era algo diferente, un compañero silencioso en un lugar donde la confianza era rara. Aquella mañana, la misión parecía simple: atravesar un tramo devastado del campo de batalla para llevar información hasta otra posición alemana. El grupo avanzaba con cuidado entre cráteres y restos de alambre de púas cuando el primer sonido rompió el silencio. Un estallido distante. Luego otro. Y de repente, el cielo entero pareció explotar. Cuando el bombardeo terminó, el escenario había cambiado por completo. La unidad estaba dispersa. El humo cubría el terreno y uno de los soldados había desaparecido entre los cráteres abiertos por las explosiones. En medio de aquel silencio pesado, solo el Rottweiler permanecía inmóvil, con la mirada fija hacia el campo destruido. Fue entonces cuando el perro hizo algo que ninguno de los soldados esperaba. Sin ladrar, sin dudar, comenzó a avanzar solo hacia el territorio devastado, exactamente hacia donde el soldado había desaparecido. Y en ese momento, nadie allí imaginaba que la decisión de aquel Rottweiler estaba a punto de salvar una vida. Antes de continuar con esta impresionante historia que ocurrió en medio del caos de la Primera Guerra Mundial, aprovecha para suscribirte al canal si te gustan las historias reales de coraje, lealtad y comportamiento animal. Aquí exploramos encuentros sorprendentes entre humanos y animales en situaciones extremas, mostrando cómo el instinto, la inteligencia y el vínculo pueden cambiar por completo el rumbo de un acontecimiento. Y deja también un comentario contando desde qué país o ciudad estás viendo este video. Siempre es interesante descubrir hasta dónde están llegando estas historias. El frío de aquella mañana parecía más intenso que en los días anteriores. El invierno europeo avanzaba sobre el norte de Alemania, y el campo de batalla se había transformado en un paisaje marcado por barro profundo, cráteres abiertos por la artillería y restos de trincheras improvisadas. La Primera Guerra Mundial ya había convertido grandes áreas de Europa en territorios donde el silencio rara vez significaba paz. En aquel sector específico del frente, el terreno era irregular, cubierto por pequeñas colinas, cercas destruidas y árboles quebrados por el impacto de explosiones recientes. Para los soldados que ocupaban esas posiciones, cada movimiento debía ser calculado con cuidado, porque el peligro muchas veces aparecía sin previo aviso. Entre los hombres de aquella unidad también había una presencia inusual: un Rottweiler grande, de pelaje oscuro y estructura robusta, que se movía con calma entre los soldados como si ya estuviera acostumbrado a ese ambiente. Durante la Primera Guerra Mundial, el uso de perros militares era más común de lo que muchos imaginan. Eran entrenados para transportar mensajes entre trincheras, localizar soldados heridos o alertar sobre la aproximación del enemigo. Las razas fuertes y equilibradas eran especialmente valoradas porque lograban mantener el control emocional incluso en escenarios de ruido extremo, humo y movimiento constante. El Rottweiler tenía una característica que lo hacía aún más valioso en aquel escenario: su capacidad de lectura del entorno. El olfato de un perro puede ser miles de veces más sensible que el humano, permitiéndole detectar olores transportados por el viento a grandes distancias. La audición también funciona de manera distinta. Frecuencias que pasan desapercibidas para los soldados muchas veces son captadas por los perros con anticipación. En ambientes de combate, eso significa percibir cambios en el campo incluso antes de que los humanos sean conscientes de lo que está ocurriendo. Pero había otro detalle importante en aquella historia. Entre todos los hombres de la unidad, el Rottweiler parecía haber creado un vínculo especial con uno de los soldados más jóvenes del grupo. El hombre tenía poco más de 20 años y participaba con frecuencia en pequeñas misiones entre posiciones cercanas. Con el paso de las semanas, la convivencia constante había creado una relación silenciosa entre los dos.
El perro solía caminar a su lado durante desplazamientos cortos y parecía reconocer su presencia incluso entre decenas de uniformes idénticos. Aquella mañana en particular, la unidad recibió una misión considerada simple dentro de los estándares de la guerra. Un pequeño grupo debía atravesar un tramo entre trincheras para entregar información a otra posición alemana, ubicada a algunos kilómetros de distancia. Era un recorrido corto, pero extremadamente expuesto. Esa zona era conocida entre los soldados como Tierra de Nadie, un espacio abierto donde cualquier movimiento podía ser observado por enemigos posicionados a lo lejos. Aún así, en ese momento el campo parecía demasiado silencioso. El grupo dejó las trincheras con pasos cuidadosos, avanzando entre cráteres y pedazos de alambre de púas retorcido por explosiones anteriores. El suelo estaba pesado e irregular, y el barro se pegaba a las botas a cada paso. El Rottweiler avanzaba cerca del soldado con quien tenía mayor vínculo, manteniendo un comportamiento disciplinado. A diferencia de perros que muestran ansiedad en espacios abiertos, él se movía con postura controlada, cabeza baja y mirada atenta al terreno. Este tipo de comportamiento es común en perros entrenados para operaciones militares, porque reduce la exposición y mejora la lectura del entorno. A medida que avanzaban por el terreno devastado, algo comenzó a cambiar. El viento alteró levemente su dirección y trajo nuevos olores a través del campo. Para la mayoría de los soldados eso no significaba más que el aire frío golpeando el rostro. Pero para el Rottweiler, ese cambio parecía traer una información distinta. El perro redujo el ritmo, levantó lentamente la cabeza y permaneció inmóvil durante algunos segundos, como si intentara interpretar algo que los humanos aún no podían percibir. Y fue exactamente en ese momento cuando un sonido distante comenzó a resonar en el horizonte, un ruido grave que anunciaba que aquella travesía tranquila estaba a punto de terminar. El sonido grave que surgió en el horizonte no tardó en ser reconocido por los soldados más experimentados. Era ese tipo de ruido profundo que atraviesa el aire incluso antes de que ocurra cualquier explosión. Artillería pesada. En los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, ese sonido tenía un significado muy específico. Cuando aparecía, significaba que los proyectiles ya estaban en el aire, viajando kilómetros hacia su objetivo. El silencio que dominaba el campo segundos antes desapareció al instante. El Rottweiler fue el primero en reaccionar con claridad. Su cuerpo se tensó, las orejas se levantaron y su mirada se dirigió al cielo gris que cubría el campo devastado. El primer impacto llegó poco después. La explosión rasgó el terreno a pocos metros delante del grupo, levantando barro, piedras y pedazos de madera por el aire. El suelo tembló con suficiente fuerza como para desequilibrar a algunos soldados, y el sonido retumbó entre las colinas como un trueno demasiado cercano. Antes de que alguien pudiera reaccionar por completo, un segundo proyectil golpeó el suelo más atrás, abriendo otro cráter profundo. La artillería no estaba apuntando a un punto específico. Era un bombardeo de saturación, común en aquel periodo de la guerra, utilizado para desorganizar cualquier movimiento entre trincheras. El pequeño grupo que cruzaba la Tierra de Nadie se dispersó de inmediato. Algunos soldados corrieron hacia cráteres ya existentes, intentando usar cualquier irregularidad del terreno como protección improvisada. Otros se arrojaron al suelo, presionando el cuerpo contra el barro para reducir su exposición. En medio de aquel caos, el Rottweiler se mantuvo cerca del soldado con quien tenía un vínculo especial. A diferencia de muchos animales que entran en pánico en situaciones de explosión, los perros entrenados para operaciones militares desarrollan una capacidad impresionante para mantener la concentración incluso en ambientes extremos. Otro proyectil cayó todavía más cerca esta vez. La explosión abrió un cráter enorme y lanzó una onda de choque que recorrió el suelo como un tren subterráneo. El soldado que caminaba junto al Rottweiler intentó correr hacia una depresión del terreno, pero el impacto lo alcanzó de forma indirecta. Fragmentos de metal y piedras proyectadas por la explosión golpearon el área con violencia. Cuando el polvo comenzó a asentarse, él ya estaba en el suelo, inmóvil entre pedazos de madera y tierra esparcida. Durante algunos segundos, todo pareció demasiado confuso para cualquier reacción clara. El ruido de las explosiones, el olor a pólvora y el sonido del viento atravesando los cráteres abiertos convertían el campo en un escenario difícil de comprender. Algunos soldados continuaron avanzando en distintas direcciones, intentando escapar del área alcanzada por la artillería. Otros simplemente desaparecieron detrás de montículos de tierra y humo.
En cuestión de instantes, el grupo que había salido de las trincheras juntos ya no estaba en el mismo lugar. El Rottweiler permaneció al lado del soldado caído. Su cuerpo estaba bajo, casi pegado al suelo, pero sus ojos se movían constantemente tratando de interpretar el entorno. Este comportamiento es común en perros entrenados para operaciones de campo. En lugar de correr sin dirección, evalúan los estímulos antes de actuar. El soldado estaba consciente pero gravemente herido. La explosión no había sido directa, pero los fragmentos y el impacto lo habían dejado incapaz de levantarse. Su respiración era corta e irregular, y cada intento de moverse parecía exigir un esfuerzo enorme. El bombardeo continuó durante algunos minutos que parecieron mucho más largos. Nuevas explosiones aparecían en diferentes puntos del campo, levantando columnas de tierra que desaparecían lentamente en el aire frío de la mañana. En medio de aquel escenario de destrucción, el Rottweiler mantuvo su posición. Miraba al soldado, luego al horizonte, y después nuevamente al hombre herido. Era como si estuviera intentando comprender una decisión que ningún entrenamiento podría haber previsto por completo. Porque en ese momento tenía dos posibilidades frente a él: permanecer allí, al lado del soldado herido, o correr de regreso hacia las trincheras en busca de ayuda. El bombardeo comenzó a perder intensidad de la misma forma en que había empezado, de manera irregular, con explosiones cada vez más espaciadas. El eco de los últimos impactos todavía resonaba entre las colinas cuando el campo volvió a quedar dominado por un silencio pesado. No era un silencio de tranquilidad, sino ese tipo de quietud tensa que aparece después de una tormenta de artillería. El humo se extendía lentamente sobre el terreno devastado, mezclando el olor a pólvora con tierra húmeda y metal quemado. En medio de aquel escenario destruido, el soldado permanecía caído entre los restos, respirando con dificultad. A su lado, el Rottweiler permanecía inmóvil, atento a cada pequeño sonido que surgía alrededor. El perro se acercó lentamente al soldado e inclinó la cabeza, observando el rostro del hombre como si intentara interpretar su estado. Los perros poseen una capacidad impresionante para percibir cambios en la condición física y emocional de los humanos. Cambios en la respiración, en el olor de la piel o en la postura del cuerpo forman parte de una lectura instintiva que realizan constantemente. El soldado intentó moverse, pero un dolor intenso recorrió su cuerpo y lo obligó a detenerse de inmediato. Su pierna estaba herida y el impacto de la explosión había drenado casi toda su fuerza. Sabía que, por sí solo, sería imposible cruzar nuevamente aquel terreno. Durante algunos segundos, el soldado cerró los ojos intentando recuperar el aliento. Cuando volvió a abrirlos, el Rottweiler seguía allí. El animal observaba el campo a su alrededor con una concentración casi absoluta. Su cabeza giraba lentamente de un lado a otro, como si analizara cada ruido distante que el viento traía consigo. En los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, el peligro rara vez desaparecía por completo después de un bombardeo. Muchas veces los ataques de infantería llegaban poco después, aprovechando la confusión provocada por la artillería. El perro parecía percibir esa posibilidad con una claridad instintiva. El soldado levantó una de sus manos con dificultad y tocó el cuello del Rottweiler. Fue un gesto simple, casi automático, pero cargado de significado. Después de semanas de convivencia en aquel ambiente hostil, ese contacto silencioso se había vuelto algo familiar entre los dos. El perro permaneció quieto por un momento, aceptando el gesto, pero pronto volvió a levantar la cabeza y a observar el horizonte. Había algo en su comportamiento que indicaba que la situación aún no había terminado. El viento volvió a soplar con más fuerza sobre el campo destruido, moviendo trozos de lona rasgada y pequeños fragmentos de madera esparcidos por el suelo. A lo lejos, el sonido de disparos aislados resonaba entre las colinas, recordando que la guerra seguía activa en otros puntos de la línea del frente. El soldado intentó levantarse nuevamente, apoyando el peso de su cuerpo en los brazos, pero el dolor lo obligó a rendirse otra vez. Estaba atrapado en aquel lugar, rodeado de cráteres y restos de explosiones, en un punto que podía ser visto por cualquier patrulla enemiga que pasara por la zona. Fue entonces cuando el Rottweiler tomó una decisión que cambiaría por completo el rumbo de aquella historia. El perro se alejó unos pasos del soldado, se detuvo por un instante y volvió a mirarlo. No había duda en sus movimientos, solo una especie de concentración silenciosa. Después de algunos segundos más analizando el terreno a su alrededor, giró el cuerpo hacia la dirección de donde habían venido.
el camino que llevaba de regreso a las trincheras alemanas. En ese momento quedó claro que el Rottweiler había comprendido algo fundamental. Si el soldado no podía salir de allí, entonces alguien tendría que ser encontrado para ayudarlo. El Rottweiler permaneció inmóvil durante algunos segundos antes de partir. Sus ojos alternaban entre el soldado caído y la dirección de las trincheras alemanas que ahora se encontraban a cientos de metros de distancia, ocultas entre cráteres y elevaciones irregulares del terreno. Para cualquier humano, atravesar nuevamente aquel campo devastado sería una decisión extremadamente arriesgada. El suelo seguía inestable, el aire cargado de humo y siempre existía la posibilidad de que nuevos disparos aparecieran en cualquier momento. Pero para el perro, el razonamiento parecía más simple. El hombre, que él reconocía como parte de su propia referencia, estaba herido. Permanecer allí significaba esperar un destino incierto. Buscar ayuda era la única alternativa. Antes de alejarse por completo, el Rottweiler regresó junto al soldado y permaneció a su lado por un instante. El hombre aún estaba consciente, aunque exhausto y con dificultad para hablar. Cuando vio al perro acercarse nuevamente, extendió la mano y tocó suavemente su cabeza. No hubo palabras en aquel momento, solo un gesto silencioso que parecía llevar consigo una profunda confianza. Después de semanas conviviendo en aquel ambiente de guerra, ese vínculo se había vuelto algo natural entre los dos. Ahora, en medio de aquel campo destruido, esa confianza se transformaba en algo mucho mayor. El Rottweiler entonces se levantó con firmeza. Su cuerpo estaba tenso, pero sus movimientos eran controlados. Los perros entrenados para operaciones militares aprenden a desplazarse con disciplina, evitando movimientos innecesarios y manteniendo la máxima atención al entorno. Avanzó algunos pasos entre pedazos de madera rota y barro profundo, rodeando un cráter abierto por la artillería. A cada metro recorrido, se detenía brevemente, levantaba la cabeza y escuchaba el viento. El oído canino permite detectar sonidos muy lejanos, y en un campo de batalla eso puede significar identificar movimientos que los humanos no perciben. El camino de regreso hacia las trincheras no era sencillo. La tierra de nadie era un territorio marcado por obstáculos imprevisibles, alambres de púas parcialmente enterrados, troncos rotos y profundos agujeros llenos de agua oscura. Aún así, el Rottweiler avanzaba con una determinación impresionante. En lugar de correr sin control, mantenía un ritmo firme y constante, como si supiera que cada paso debía ser calculado. Esa capacidad de mantener la concentración en ambientes extremos es una de las razones por las que los perros han sido utilizados en diversas funciones militares a lo largo de la historia. Mientras avanzaba, el viento trajo nuevos sonidos desde la dirección de las trincheras. Voces humanas, lejanas, mezcladas con el ruido metálico de equipos siendo movidos. El Rottweiler aceleró ligeramente el paso al reconocer aquellos estímulos familiares. Para él, esos sonidos representaban algo claro. Otros soldados estaban cerca. Tras atravesar el último tramo de terreno irregular, el perro finalmente alcanzó el borde de la línea de trincheras donde la unidad alemana permanecía posicionada. Los soldados que estaban de guardia notaron de inmediato la aproximación del animal. El Rottweiler apareció cubierto de barro y polvo, respirando con fuerza después de atravesar el campo devastado. Pero había algo en su comportamiento que llamó la atención de todos allí. No estaba simplemente regresando. El perro caminaba de manera insistente entre los hombres, mirándolos y luego mirando hacia el campo detrás de él, como si intentara transmitir un mensaje que no podía expresar con palabras. En pocos segundos, algunos soldados comenzaron a darse cuenta de que aquel regreso inesperado no era normal. El Rottweiler había vuelto solo, y claramente estaba tratando de llevarlos de regreso hacia algún lugar. Cuando los soldados siguieron al Rottweiler de regreso al campo devastado, todavía no sabían exactamente qué iban a encontrar. El terreno seguía siendo peligroso, marcado por cráteres profundos y restos del bombardeo reciente. Aún así, el perro avanzaba con determinación, mirando hacia atrás de vez en cuando para asegurarse de que los hombres todavía lo seguían. Después de algunos minutos atravesando la tierra de nadie, finalmente se detuvo cerca de un cráter parcialmente oculto por el humo y el barro. Fue allí donde los soldados encontraron a su compañero herido, aún consciente, resistiendo el frío y el dolor. El rescate ocurrió rápidamente. Los hombres improvisaron una camilla con partes de su equipo y lograron transportar al soldado de regreso a las trincheras, donde recibiría atención médica.
Muchos años después, historias como esta continuarían siendo recordadas no solo como episodios de guerra, sino como ejemplos del profundo vínculo que puede existir entre humanos y animales. En medio de uno de los periodos más violentos de la historia, fue la lealtad silenciosa de un Rottweiler la que marcó la diferencia entre el abandono y la esperanza. Historias como esta demuestran que, incluso en escenarios extremos, el instinto de protección y la conexión entre especies pueden revelar una forma sorprendente de valentía. El perro no entendía estrategias militares, fronteras ni conflictos humanos, pero comprendió algo simple y poderoso. Alguien necesitaba ayuda, y no iba a abandonar a aquel soldado. Si te gustan historias como esta, que revelan momentos impresionantes de lealtad, valentía y comportamiento animal en situaciones reales, aprovecha ahora para suscribirte al canal y deja también un comentario contando desde qué país o ciudad estás viendo este video. Siempre es increíble descubrir hasta dónde están llegando estas historias. Nos vemos en el próximo episodio.